Bueno, muy buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a repasar algunos conceptos, algunos contenidos que noté que no han quedado muy claros. No obstante, espero que con esta presentación, que es un poco más detallada, las dudas se aclaren. Y bueno, también aprovecho para recordarles que ustedes pueden preguntar cualquier duda que tengan, que yo en cuanto vea sus intervenciones voy a ir respondiendo. Nos vamos a focalizar hoy pura y exclusivamente en el verbo, en el núcleo verbal, ¿sí? Y en los complementos y los adjuntos. Vamos a brindar un poco más de información sobre estos conceptos para ver si queda más claro, ¿cierto? Bueno, el verbo, como sabemos, es la clase de palabra que organiza la estructura de la oración. Quiero decir, a partir del verbo la oración florece, la oración se estructura y crece. Por eso siempre que analizamos, tenemos que partir del verbo, que es un poco lo que yo les pedí en la actividad de la clase pasada, ¿no? Es el verbo del predicado, como dice ahí en la diapositiva, y también selecciona los constituyentes de la oración. Es decir, el verbo necesita, en la gran mayoría de las veces, vamos a ver que no siempre, pero en la gran mayoría, constituyentes. Es decir, muy básicamente son las palabras que lo acompañan, al verbo. Tenemos dos tipos de modificadores, esto también lo hemos visto, pero me parece que es necesario que lo repasemos. Vemos dos grandes conjuntos, los complementos y los adjuntos, ¿sí? Los complementos son sencillos de reconocer porque son exigidos por el verbo, ¿sí? El verbo los pide. ¿A qué me refiero con que los pide o los exige? Que son necesarios para que el verbo y para que toda la oración en general tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, comió pizza en su casa ayer a la noche, ¿no? Ahí vemos que el verbo comer nos está pidiendo algo que lo complemente, ¿sí? Un qué, bueno, ¿qué comió? Pizza, ¿sí? En cambio, los adjuntos no son obligatorios y de esa manera, bueno, pueden agregarse o quitarse libremente. Por ejemplo, comió. ¿Dónde comió? Bueno, en casa de su abuela. ¿Cuándo? Ayer a la noche. Y fíjense que abajo está el mismo ejemplo, pero con los adjuntos, que en este caso son dos circunstanciales, están invertidos, ¿sí? Se pueden mover en la oración. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de verbos, ¿sí? Los diferentes tipos de verbos. Tenemos para empezar los intransitivos, que exigen un solo acompañante o también llamado argumento, ¿sí? Que es el sujeto, ¿no? Fíjense los ejemplos. Juan trabaja, ¿no? Juan trabaja. Obviamente que se pueden agregar Juan trabaja en una escuela, Juan trabaja en una oficina, etc. Pero lo que complementa, lo que modifica a un verbo intransitivo es siempre un adjunto, ¿no? Es siempre un adjunto. En cambio, los transitivos, bueno, requieren dos argumentos para completar su sentido: el sujeto y un objeto directo, que ya enseguida vamos a definir y a ver qué es un objeto directo. Yo supongo que en primaria lo vieron, pero aún así lo repasamos.
Fíjense, ¿no? Dos argumentos. Sujeto, María y Juan, en este caso, en los ejemplos, escribió una novela, pintó su casa. ¿Sí? Fíjense que yo puedo decir María escribió y Juan pintó. Sí, se puede decir, pero para que la oración tenga un sentido más acabado, un sentido más, más abierto, digamos, ¿no? Y más puntual también, es necesario que figuren estos complementos. ¿Sí? ¿Qué escribió? ¿Qué pintó? Otra clase de los verbos son los copulativos, que son tipos de verbos que exigen dos clases de argumentos. El sujeto, ¿sí? Cuando digo argumento no quiero que se confundan, ¿sí? Argumento es un concepto muy sencillo, digamos que es lo que acompaña al verbo, ¿sí? lo que está alrededor del verbo, ¿no? Entonces decía que necesitan dos argumentos, el sujeto y un tipo de complemento que se llama predicativo subjetivo obligatorio, que ya enseguida lo vamos a ver. Estos tipos de verbos copulativos, bueno, como están leyendo en la diapositiva, siempre son intransitivos, y ahí está el breve listado de los verbos copulativos, ¿no? Ser, estar, parecer, semejar, permanecer, resultar, volverse. Hay más, pero estos son los principales. Como les decía, fíjense que necesitan, ¿sí? Por más que son intransitivos, exigen dos argumentos. El predicativo y el sujeto, ¿no? María es alta, ella lo es, ¿no? Es decir, no podemos cortar la oración y que nos quede María es. Lo mismo estar, ¿no? Ella ¿está qué? Está bien, está mal, está feliz, está triste, necesita algo. Es muy importante, y aprovecho para decirlo, no confundir este tipo de complemento, que es el predicativo subjetivo obligatorio, con un circunstancial. ¿Sí? Esto ya me adelanto y lo dejo en claro desde el principio. Bueno, otro tipo de verbo es el impersonal, ¿sí? Aquellos que llamamos verbos impersonales, que no tienen sujeto, por eso se llaman impersonales, ¿sí? Los clásicos verbos impersonales son los llamados meteorológicos, ¿no? Nieva, llueve, truena, relampaguea. Fíjense que esos verbos no precisan un sujeto. Uno puede decir Juan llueve o sí, María truena, ¿no? O sea, no. Aunque por ahí tal vez metafóricamente, en algún sentido, pero no son verbos impersonales, no llevan sujeto. También los vemos en las terceras personas del plural, ¿sí? Por ejemplo, te llaman por teléfono. Bueno, ¿quién llama? ¿Sí? Usamos mucho este tipo de verbo cuando no sabemos quién es el emisor del mensaje, ¿no? Me dijeron que estás de novia. Bueno, ¿quién? No sabemos. ¿Sí? Andan diciendo, ¿no? Como vieron como esa página, ¿no? de Facebook, la gente anda diciendo, bueno, ahí hay un sujeto. Pero por lo general lo usamos de forma impersonal, ¿no? El verbo haber, en tercera persona del singular, hubo mucha gente en la fiesta, ¿sí? Ahí también es usado de forma impersonal. Y también la última forma, que es la forma impersonal con se, así lo llamamos porque aparece el pronombre se, que no tiene sujeto ni se le puede agregar. Es muy usado en el periodismo, por ejemplo, cuando no se sabe el sujeto, se cree que, ¿no? Por ejemplo.
se cree que, se dice que mañana se reanudarán las clases, ¿no? Bueno, ¿quién lo dice? Es impersonal. Bueno, pasamos entonces ahora a una nueva parte que son los modificadores del verbo, que los tenemos en esta lista: los predicativos, los circunstanciales, los dos objetos, el directo y el indirecto, y el complemento agente, y faltaría, ahí me estoy dando cuenta que falta, el complemento régimen, que igual lo explico en una diapositiva. Bueno, complementos, ¿sí? Recordemos, los complementos son necesarios para que la oración tenga sentido. El primero de ellos es el predicativo subjetivo obligatorio, abreviado PSO. Fíjense que dan o informan sobre un estado, ¿sí? Juan está enfermo. Modifican al sujeto, por eso se llama subjetivo, y concuerda con el núcleo del sujeto. Yo no puedo decir Juan está enfermos o Juan está enferma, porque sería incorrecto, una oración gramaticalmente incorrecta. ¿Sí? El predicativo subjetivo tiene que concordar en género y en número con el sujeto. Se construye también con verbos copulativos, como lo hemos visto hace unos minutos en la diapositiva correspondiente. Los no obligatorios, se llaman obligatorios, ¿sí? Porque son absolutamente necesarios para que la oración tenga sentido, ¿sí? En cambio, los no obligatorios, modifican, por ejemplo, el predicativo subjetivo modifica al núcleo del sujeto, ¿no? María volvió cansada del trabajo, ¿sí? Hay que tener cuidado de no confundir cansada, en este caso, con un circunstancial. Y también tenemos el predicativo objetivo, que modifica el núcleo del objeto directo, ¿sí? Encontré la cartuchera rota, ¿sí? Rota está modificando al núcleo del objeto directo, en este caso cartuchera. Bueno, objeto directo, ¿sí? Es un complemento también muy, muy usado, muy, muy reconocido. Suele ser un sustantivo, modifica por supuesto al verbo, aparece en el predicado, aparece con los verbos transitivos. Por lo general no tiene preposición, pero cuando tiene, la preposición que se usa es la preposición a, ¿sí? Generalmente cuando se refiere o se dirige a personas. Conocí a tu amigo. También se puede reemplazar por los pronombres personales. Generalmente el pronombre que más usamos es el pronombre lo, ¿sí? Lo conocí. En el ejemplo anterior, no conocí a tu amigo, lo conocí. Y por supuesto también en plural, los conocí, aunque también puede aparecer con me o te. Bueno, hay varios. El objeto indirecto, ¿sí? Indica hasta dónde llega la acción del verbo, dónde culmina la acción del verbo. Suelen aparecer con verbos que dan y quitan, como puse ahí en la diapositiva, ¿no? Juan le sacó los papeles del bolsillo. Ese le es el objeto indirecto. Verbos también de amistad o parentesco: le compré un regalo.
dirección del hecho o evento, María le acercó la jarra. Fíjense, todos esos pronombres le son objetos indirectos. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, bueno, compré flores para mi esposa, ¿no? Para mi esposa, ese ejemplo no está en la diapositiva, lo estoy agregando ahora. También sería un objeto indirecto, ¿no? El para quién, ¿no? Como dice ahí, aparecen encabezados con la preposición para. Lo dice ahí en el último ítem. Complemento régimen, que siempre aparecen mediante preposiciones, que no se pueden reemplazar por pronombres, no indican una circunstancia, siempre aparecen junto al verbo, o sea, después del verbo, y son inseparables del verbo. ¿Sí? Muchas veces los alumnos los reconocen por descarte, digamos, ¿no? Tienen una estructura y los chicos piensan, bueno, ¿qué es esto? ¿Objeto directo? No. ¿Indirecto? No. ¿Es un circunstancial? No. Bueno, entonces es un complemento régimen. No es un método que sea infalible, puede fallar, pero teniendo en cuenta esto, yo creo que lo van a poder reconocer bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aparece con muchas preposiciones. María no se decide a nada, no abuses de su tolerancia, ¿no? Bueno, se prestaron a hacer los peores trabajos, dice ahí, sí. Claro, sí, fíjense que siempre con preposición, siempre pegado al verbo y siempre da una información que es necesaria. Pasamos ahora a la última parte, que es la tableta la tabla de los adjuntos. Y tenemos los circunstanciales, ¿sí? Que, bueno, indican un momento en que se realiza el hecho, la ocasión y el modo, ¿no? Fíjense que acá hay que tener mucho cuidado porque se puede prestar a una equivocación y quiero aclararlo, ¿no? Los circunstanciales se llaman complementos circunstanciales. Ese es el nombre formal. Pero, y ojo acá, mucha atención acá, por esas cosas de la lengua, de la gramática y de la denominación, por más que se llaman complementos, son adjuntos, ¿sí? Los consideramos adjuntos. Así que tengan cuidado en no confundirse con eso, ¿sí? Son complementos circunstanciales, pero los ubicamos en adjuntos. ¿Por qué adjuntos? Y bueno, justamente porque, como vimos en la definición de adjuntos, pueden o no estar en la oración. Desde la estructura, es decir, desde su estructura, aparecen con preposición, o pueden aparecer también sin preposición, pueden ser un adverbio, una construcción adverbial o una locución adverbial. En la última diapositiva, que es la que viene, vamos a ver los tipos de circunstanciales. Hay muchos, hay más que estos que figuran en la lista. Yo he puesto los principales, los que usamos con mayor frecuencia. Lugar, ¿sí? Tiempo, modo, compañía, instrumento, duda, cantidad, tema, causa, finalidad y afirmación y negación. ¿Sí? Todos están marcados en cursiva en los ejemplos. Fíjense que hay algunos que la mayoría comienza con una preposición: viajaré a Córdoba, voy al cine con mi esposa, y otros son adverbios, ¿no? Luego, rápidamente, también puede ser a un adjetivo, ¿no? Como, bueno, no hay ejemplos de adjetivos, pero por lo general son adverbios, ¿sí? Adverbios y estructuras con preposición. Bueno,
Recapitulando entonces, repasamos las funciones del verbo, la definición del verbo, pero lo que quiero que quede claro es esto, ¿sí? Digamos que el objetivo es que vayamos adquiriendo las nociones de complemento y adjunto. Fíjense que todavía en las actividades que les dejé, les voy a dejar otra, ¿sí? Para practicar esto, pero fíjense que no les pido nada de análisis todavía, ¿sí? Eso va a venir en un paso posterior. Lo que quiero que logremos interiorizar son estos dos tipos de nociones, ¿no? Complementos y adjuntos. Todavía análisis sintáctico no. Yo les voy a pedir actividades de reconocer complementos, reconocer adjuntos, no todavía analizar, ¿sí? Bueno, espero que haya servido esta clase, esta aclaración. Va a ir acompañada de una actividad para practicar. Y como les dije al principio, cualquier duda, no duden justamente en preguntar. Bueno, saludos para todos, para sus familias, ojalá estén muy bien. Y estamos en contacto, chicos. Cuídense.